y de esta controversia vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, Jorge Saad. Jorge, muchas gracias por el contacto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Matilde, gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, Jorge, respecto al curso que ha tomado esta discusión a partir de la aprobación en el Congreso de lo que viene ahora. Y mi pregunta es, efectivamente, los países, esto no sé si se ha dado anteriormente, pero los países que ya saben que el Congreso chileno aprobó el tratado, ¿por qué tendrían que allanarse a aceptar una side letter donde claramente hay una petición que va contra o disminuye la potestad que tienen ellos sobre un tema específico? A ver, Matilde, hay que ser claro, la side letter que está impulsando el gobierno es más bien una estrategia política que en su momento fue para dilatar la aprobación del TPP y para contener la división que está clara entre sus dos principales coaliciones, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se oponen no solamente al TPP, sino en general a esta política de apertura económica chilena a través de los tratados de libre comercio y que viene desde antes que el TPP. Y dicho esto, en el caso de las side letters, es probable que algunos países la acepten y otros no. Estamos hablando, como bien mencionaste tú, un tema de side letters que no es en un tema accesorio al TPP, sino algo central como es el mecanismo de solución de controversia. Algunos países podrían aceptarlo por el hecho de que en los tratados bilaterales de Chile con esos países ya está el mecanismo de solución de controversia de estos arbitrajes internacionales. Por eso muchos hemos sostenido que el sustento técnico de estas side letters es más bien limitado porque estos mecanismos Chile ya los tiene comprometidos en acuerdos bilaterales y en otros acuerdos de inversión. En ese sentido, el TPP-11 no innova mayormente en la materia. Por lo tanto, ¿estarían estos al menos cinco países que pudieran decir que sí porque ya lo tenemos? Yo no tengo claro qué países pueden decir que sí o no. Sabemos como antecedente en Nueva Zelanda que países como Japón se opusieron, el propio Australia, pero eso habrá que verlo en la negociación caso a caso, que puede tomar un par de meses, y luego hay que tramitar esas side letters en el Congreso, y por lo tanto podemos estar hablando de un tiempo prolongado antes que el presidente ratifique si es que va a decidir la total tramitación de estas side letters antes de poder depositarlo, en otras palabras, notificar a Nueva Zelanda de que ya tiene aprobado el acuerdo y por lo tanto que corra el plazo para que entre en vigencia. Ahora, en términos estrictos, ¿el presidente podría depositar el tratado y seguir negociando paralela, o sea, digamos independientemente, estas side letters? Absolutamente. El gobierno de hecho podría ratificar y hacer este acto formal del depósito mañana mismo, mientras paralelamente se negocian las side letters. Pero como a mi juicio esta es una estrategia más bien dilatoria y para contener la presión interna del gobierno, se opta por este camino de seguir dilatando y esperar la tramitación de las side letters, que dicho sea de paso, estos mecanismos de arbitraje internacional Chile ya los tiene comprometidos en otros tratados de libre comercio y de inversión. Ahora, el argumento que dan varios de los senadores de Pro Dignidad que se han opuesto es que podríamos ser demandados ante estos tribunales ad hoc, que no son tribunales integrados por jueces, sino que más bien por personas que tienen intereses en los temas que se están debatiendo. Respecto, por ejemplo, a si Chile pudiera tener, digamos, alguna empresa nacional en rubros que otros países también tienen intereses, la minería, por ejemplo, y que Chile está teniendo medidas proteccionistas, por lo tanto eso iría en contra de la industria nacional. ¿Qué se responde a ese argumento que pudiera entenderse como algo razonable? Creo que es un argumento débil. Primero, porque estos mecanismos, como te mencionaba, de arbitraje internacional ya existen y la historia nos muestra que Chile ha tenido solamente 6 casos, de los cuales perdió 1. El resto todos los ha ganado. En segundo lugar, Matilde, hay que pensarlo también desde el punto de vista de las inversiones chilenas en los países TPP. ¿Queremos que estén mejor protegidas o no? Pensemos en un Codelco que tiene inversiones en países TPP, en AP u otras empresas privadas. Entonces también el interés del país se juega desde ese punto de vista. En tercer lugar, el propio TPP dice que si se demanda ante tribunales nacionales,
se excluye la posibilidad de estos tribunales o arbitrajes internacionales. Y finalmente, hay que considerar que el TPP explícitamente dice que cada Estado se reserva la facultad de fijar sus propias políticas públicas, sus regulaciones y sus leyes. Y el mejor prueba es que países como Nueva Zelanda, Japón, Canadá, el propio México, con el TPP vigente han iniciado reformas laborales, a la inversión extranjera, al acceso de medicamentos, y en ningún caso fue un impedimento que estuviera vigente el TPP. Ahora, una vez que este tratado se deposita, comienza a regir de inmediato se liberan los aranceles de lo que queda todavía con gravámenes. Hay que distinguir. Una vez que se ratifique con este acto formal del depósito, deben transcurrir 60 días para que entre en vigencia el TPP. Y luego, respecto a los aranceles de cerca de estos 3.000 productos, por ejemplo, en Japón, la mermelada, por ejemplo, productos lácteos en Canadá, que hoy día tienen aranceles altos y que bajarían a cero, hay que ver el caso a caso si lo que se negoció fue arancel cero inmediatamente o lo que se llama un calendario de degradación, que en un periodo de tiempo van bajando los aranceles hasta llegar a cero. Lo que pasa es que me llamó la atención un argumento que durante esta mañana dio la canciller Antonio Rajola en una entrevista con T13 Radio, donde decía que el impacto arancelario no era tan grande porque ya teníamos tratados de libre comercio con la mayoría de estos países. A ver, efectivamente el mayor impacto que tenemos en acceso a mercados desde el punto de vista arancelario es en Vietnam, en Canadá y en Japón, y algo en Malasia. Y nosotros ya tenemos, porque nuestra economía es muy abierta, un arancel relativamente bajo. Pero igualmente estamos hablando de cerca de 3.000 productos. Pero ese análisis, Matilde, solo se está limitando a lo arancelario comercial. Y el TPP es un mega acuerdo que va más allá de lo comercial, que incluye reglas modernas, por algo se le llama un acuerdo de última generación, que incorpora estándares medioambientales, laborales, de propiedad intelectual, un capítulo especial dedicado a las pymes y, en definitiva, reglas comunes en la zona del Asia-Pacífico, que es la zona económica más dinámica hoy día a nivel global. Creo que limitar el análisis solo a lo arancelario se queda corto respecto de lo que significa el TPP, también desde el punto de vista de reglas comunes, reglas modernas, que por lo tanto van a fomentar todos los nuevos negocios, como son las exportaciones de servicios, el comercio digital, por mencionar algunos ejemplos. No, eso sin duda. Lo que pasa es que otro de los argumentos que se escucha desde la otra parte es que si Chile no ratifica inmediatamente, va perdiendo competitividad en momentos económicos muy difíciles. Por eso es necesario saber económicamente cuánto implica no ratificarlo. Hay distintos estudios en el impacto económico. Algunos hablan de que esto puede significar medio punto del PIB en el mediano plazo para la economía chilena, porque obviamente es una economía más abierta que otras del bloque, pero medio punto del PIB en un contexto del 2023, donde vamos a tener una recesión económica, donde según las estimaciones ayer del Fondo Monetario Internacional, vamos a ser el país de Latinoamérica con crecimiento negativo, y donde además tenemos una economía cuyo comercio depende prácticamente en la mitad de Estados Unidos y China, el TPP es una oportunidad para seguir diversificando nuestra inserción económica en el extranjero, justamente con países que no son ni Estados Unidos ni China, y además ofrecer oportunidades en un contexto económico adverso. Pensemos, Matilde, que bajo el alero de tratados de libre comercio importantes como el de China, como fue con China o Estados Unidos, han surgido importantes industrias chilenas, se me viene a la cabeza la vitivinícola o la frutícola, donde bajo el alero de reglas comunes, mercados más abiertos, han desarrollado y se han internacionalizado importantes industrias y empresas chilenas. Ahora, respecto, porque tenemos otro tratado que es digamos, la adecuación de las normas del tratado con Europa. Si estamos viendo esta discusión ¿pudiera haber algún riesgo de que eso no ocurriera, no se ratificara o no se firmara como lo anunció incluso el embajador de Chile en España durante el mes de noviembre? Yo espero que no. El acuerdo de la Unión Europea con Chile fue un acuerdo pionero, por allá por el 2003-2004. Fue el primer acuerdo que incorporaba un pilar comercial, un pilar político, un pilar de cooperación, y las negociaciones ya quedaron finalizadas en el último año del gobierno anterior, y solo basta ahora dar por concluido y
dar la firma. Si también vamos a dilatar la tramitación en los congresos o las señales que da el gobierno, nuevamente estamos dando una señal equívoca o ambigua al mundo y al sector externo respecto a la política exterior y la política comercial chilena, que ha sido líder en estas materias y que los beneficios están a la vista. Cerca del 60% de nuestro producto, de nuestro PIB, se explica por el comercio exterior y más de 2 millones de empleos directos e indirectos están relacionados al comercio. ¿Le quita piso desde esa perspectiva, Jorge, a la próxima nueva gira que va a hacer el ministro Mario Marcel a Estados Unidos para precisamente volver a hablar con los inversionistas, con empresarios, que esté ocurriendo esto? Por lo mismo es muy importante, Matilde, como tú lo preguntas, dar señales claras, porque aunque las side letters no tengan un efecto práctico mayor, genera ruido en el inversionista extranjero porque Chile está siendo un país creíble, predecible en sus relaciones comerciales, estable, que ha ofrecido históricamente certeza jurídica, está tratando o está con este ánimo de excluirse un mecanismo de solución de controversia que, en respuesta a algunos senadores que dicen que Chile está planteando un debate internacional en la materia, hay paneles donde se está discutiendo las mejoras al mecanismo inversionista Estado, como ha participado Chile desde el 2020 con la Nación Unida. Pero el camino no es buscar exclusiones del TPP, el camino es seguir participando en esos paneles y buscar mejoras desde el punto de vista de las políticas públicas y no mejoras en una negociación que ya estaba concluida. Ahora, Jorge, lo decía la canciller también, el día de ayer, después que se aprueba en el Congreso, que el presidente se va a tomar su tiempo y esto no hay que mirarlo como una anormalidad porque esto ha ocurrido, y dio aproximadamente 3-4 ejemplos de momentos en los que se ha esperado la ratificación de un acuerdo. Por otra parte, el senador Matías Walker dice que el precedente es solamente un acuerdo que Pinochet no le puso la firma, que había sido aprobado por un Congreso que él mismo disolvió. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Es verdad que efectivamente no es tan grave porque ha ocurrido otras veces, o nos tenemos que remontar a ese desagradable recuerdo, no? Yo creo que la canciller también tiene que lidiar en estas tensiones que son evidentes entre las dos coaliciones de gobierno y que han quedado expresadas en el TPP. Pero claramente postergar la ratificación es una actuación excepcional. No ha ocurrido con los 30 tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que tiene Chile y los prácticamente 30 acuerdos de inversión. Es algo bastante excepcional y que por eso llama la atención. Nunca ha sido tema en Chile de que primero acordado por los países, luego aprobado por los congresos un tratado, se dilate su ratificación, que en definitiva, aun cuando es una facultad del presidente, suele ser considerado como una última instancia formal porque se entiende que ya hubo la tramitación de fondo de ese acuerdo. Por lo tanto, claro, aunque no hay una obligación legal para el presidente ni plazo para hacerlo, pudiera dejarlo siempre en su escritorio. No hay precedente y políticamente también es muy difícil que lo pueda hacer considerando la situación en la que está el gobierno. Claro, no se estila, Matilde. Nosotros deberíamos estar hablando en este programa y probablemente en el debate nacional de cuáles son los mercados a los que debería estar apuntando Chile, dónde hay potencial para nuestras empresas, emprendedores, y no esta discusión de área chica de si vamos a esperar una side letter, si vamos a esperar que solo responda el país o se tramite en el Congreso, y refleja un poco este grupo, aún creo yo minoritario, político, que se opone abiertamente a esta política de 3 décadas de inserción y de apertura comercial que ha tenido Chile, que hoy se simboliza en el TPP, pero que seguramente en el futuro vamos a tener otros acuerdos donde van a seguir esta resistencia y oposición. Bien, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, te queremos agradecer esta conversación, esta explicación con CNN Chile de un tema que hoy día todos estamos hablando, pero faltan estas explicaciones que necesitábamos contigo. Muchas gracias y que tengas buenas tardes. Gracias, Matilde, por la invitación y muy buenas tardes. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa en